Informativo Mira TV está en ti. De la Universidad Central de Venezuela y, por cierto, miembro del Centro de Estudiantes de esta Casa de Estudios, además es presidente de la Unión Nacional Estudiantil. Bienvenido, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, los micrófonos de Mira TV están hoy a tu entera disposición. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Primero vamos a comenzar con las posiciones a nivel político que se están viviendo en Venezuela. Sabemos que económicamente el país está viviendo en estas últimas 2 semanas, digamos que una locura con respecto al precio del dólar. El presidente Nicolás Maduro aseguró literalmente que le va a torcer el brazo al dólar paralelo. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, dijo pues que no está de acuerdo con la posición del gobierno nacional en cuanto a la economía, cómo la está manejando, y que vamos de mal en peor. Mientras que se mantenga el gobierno, esto simplemente cada día va a ser más deteriorada la economía venezolana. Me gustaría saber cuál es tu posición con respecto a estas dos posturas. Bueno, la postura de Copey y mi postura es la siguiente. Una de las características que tienen los gobiernos comunistas es que ellos tratan de acabar con el aparato productivo y económico de cualquier país. Este gobierno, gracias a ese modelo comunista, está sufriendo hoy en día las consecuencias de sus acciones de hace 17 años. Que el dólar ya está alcanzando los 3.800 bolívares es producto y es consecuencia de la ineficiencia del gobierno en estos últimos años. No es posible que en los últimos años las empresas privadas hayan bajado de casi 60.000 empresas privadas que había en el año 1998 y hoy estemos nada más con 5.200 empresas privadas registradas y algunas casi en la quiebra, porque no hay producción nacional y no se incentiva en la producción. Ahora, mientras tengamos un gobierno. ¿Cómo observa el futuro de Venezuela un estudiante de economía de la UCB? Mira, económicamente no hay salida, no hay solución con este gobierno y con este modelo de país que se quiere instaurar. La única salida y la única solución para que Venezuela se reconstruya y podamos salir adelante es con la salida de este gobierno o que rectifique el modelo ideológico que se está llevando. ¿Y ustedes como parte de la oposición de Venezuela creen que temas tan medulares como por ejemplo la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio o cualquier otra solución o salida esté planteada o pueda plantearse en estos próximos días? Mira, el gobierno instauró una mesa de diálogo. Un diálogo sin resultado es hacerle el favor al gobierno y es condenar a los venezolanos a que sigan pasando hambre y necesidades. ¿Cuál debe ser la solución de ese diálogo? La solución de ese diálogo debe ser una salida electoral y pacífica. Que los venezolanos escojan si quieren seguir con un modelo fracasado o le quieren abrir las puertas a una reconstrucción del país. Pero El eso al referéndum parecer ya no revocatorio. está planteado. De No. hecho, 20 Venezuela declaró que exigió la salida de Chugo Torrealba porque consideran ellos que no hay camino, que no, el diálogo no está sirviendo para nada. Todos los venezolanos nos regimos bajo la Constitución Bolivariana de Venezuela. En la Constitución Bolivariana de Venezuela se contempla que el referéndum revocatorio se puede aplicar en cualquier momento. Nosotros hicimos los pasos para que ese referéndum revocatorio se diera en este 2016. El diálogo tiene que servir para brindarle una puerta y una ventana a ese revocatorio este año para que podamos salir de esta crisis que está viviendo Venezuela. ¿Cuál es la posición de Copey específicamente con respecto al diálogo, los resultados, lo que han planteado como resultado al día de hoy? Lo vuelvo a repetir, Un diálogo sin una salida electoral no sirve. Sería ser parte o cómplice del desastre económico que está presentando el gobierno. ¿Y qué crees tú que se deben parar de la mesa de diálogo los factores de la oposición? Si de aquí a 2 semanas no arroja una solución electoral, yo sí estoy de acuerdo de que tengamos que buscar otra medida contemplada en la Constitución. Tenemos el artículo 333 y tenemos el artículo 350. Ahora, ante la posibilidad del fracaso del diálogo, ¿qué otras acciones consideran ustedes que podrían
generarse a raíz de un posible fracaso de esta instancia? Desde 2014 se mostró la ruta, la cual deberíamos seguir todos los venezolanos. La ruta es la calle, y la calle pacíficamente. No estamos llamando aquí a hacer alborotos, no estamos llamando aquí a destruir nada. Estamos llamando a protestar, que es un derecho, y protestar por la situación que nos conlleva a todos. A los amarillos, a los rojos, a los verdes. La situación del país nos está acabando con todos los venezolanos, y la salida y la ruta que marcamos es la calle y la presión. Sabes que hay muchos factores que son de oposición, pero que no están tan de acuerdo con lo que han considerado un cónclave llamado G4, que son las 4 organizaciones políticas que tienen mayor preponderancia en la Mesa de la Unidad Democrática y quienes están precisamente sentados en esa mesa de diálogo. Dadas esas críticas de muchos sectores, quienes están inclusive haciendo foros, como por ejemplo, y personas conocidas pues de oposición como Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Felipe Mujica, quien estuvo hace poco en este espacio, ellos han asegurado que a la Mesa de la Unidad le ha faltado la amplitud para considerar a otros sectores. Más hoy trascendieron algunas declaraciones de una convocatoria que estaría haciendo precisamente a través de Jesús Chugo Torrealba, lo que ellos llamaron en Pleno Nacional de la Sociedad Democrática, para tratar de ampliar estos espacios. ¿Qué opinan ustedes de la juventud de Copey de estas posiciones? Mira, nosotros los que somos demócratas, nosotros respetamos las ideas de todos. Una de las ventajas que tiene la unidad es que somos un grupo diverso, donde cada quien tiene su pensamiento y se le respeta. Siempre se ha tratado de alcanzar un consenso en las decisiones. Hay unos que lamentablemente no les gusta, hay otros que sí, pero siempre se ha tratado de incorporar a la mayor cantidad de factores para tomar las mejores decisiones que nos ayuden a afrontar a este gobierno y darle una solución al país, que es lo que se quiere. En Copey sabemos que tienen una posible división o tienen factores o corrientes, ¿no? Digámoslo así. Eso dentro de las estructuras partidistas favorece esas corrientes tan marcadas, enfrentadas de manera tan pública como lo es la corriente de Pedro Pablo Fernández, Luis Ignacio Planas y Roberto Enríquez. ¿Cómo está esa situación dentro del partido Copey? Mira, antes que nada hay que aclarar algo. Uno de los padres de la democracia, en conjunto con Acción Democrática, se llama el Partido Social Cristiano Copey. Copey es un partido que a lo largo de sus 70 años de historia ha trabajado en función del bienestar de los venezolanos y de progresar. Desde 2010, el Partido Social Cristiano Copey tiene un problema legal en el cual el Tribunal Supremo de Justicia ha metido sus manos para crear ciertas rencillas con los dirigentes nacionales del Partido Social Cristiano Copey. Nosotros ya encontramos esa solución para ese problema interno, la cual es que en el próximo mes de enero o febrero vamos a hacer un proceso electoral interno, donde todos los demócratas copellanos que queremos solventar esa situación, vamos a enfrentar nuestras ideas en el campo electoral interno. De allí, nosotros, haciendo nuestro proceso electoral interno, vamos a lograr salir de esa problemática interna y vamos a poder apoyar con mayor fuerza todo este proceso de la unidad en contra de este gobierno. Este proceso estaría inmerso en el reciente postulado esgrimido por el Consejo Nacional Electoral para relegitimación de los partidos políticos. ¿Están ustedes haciendo esa coordinación? Dado que tú señalas que el Tribunal Supremo de Justicia pues también tiene una postura de alguna manera que ha enturbiado un poco el panorama verde en Venezuela. Mira, son dos procesos totalmente diferentes. O sea, la solución para lo del Tribunal Supremo de Justicia es a través del proceso interno que realizaremos. El pleito que ustedes tienen dentro de Copey lo van a resolver ustedes en Copey. Nosotros mismos lo resolvemos. Se van a contar otra vez, Así porque es. Hicieron unas internas que no fueron aprobadas. No fueron aprobadas y esas elecciones fueron un poco fraudulentas y por eso el Tribunal Supremo la suspendió. ¿Y qué les garantiza a los venezolanos que no van a volver a ser fraudulentas estas que hagan en enero? Porque estas elecciones cuentan con el consenso de más del 90% de los copellanos de todo el país. Si el Tribunal Supremo de Justicia se le ocurre suspendernos otra vez de nuestro proceso interno, se chocarán con el muro verde, como lo llamamos nosotros. ¿Lo ven ustedes reunidos a estos tres factores tan antagónicos? Roberto Enríquez, Pablo Fernández y Ignacio Planas, que son los que están enfrentados de manera directa. Sí, yo veo que ellos tienen un espíritu de salir de toda esta situación que los afecta a los tres y la única manera es la vía electoral.
En el caso tuyo, que formas parte de la juventud, sabemos que hay partidos que aunque tengan larga data, como COPEI, que tiene algo más de 70 años ya, ha llevado pues bastante golpe con lo que hemos llamado la antipolítica. Tú eres un joven de 23 años, estudiante de la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué elegir COPEI para formar parte de esta organización política? En la próxima parte de la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, con la entrevista meridiana. Hoy Miguel García nos acompaña, él es secretario de Organización de COPEI del Estado Miranda, y precisamente en un país donde los jóvenes se están yendo a buscar nuevos horizontes, a tratar de salir adelante, y nada criticable, por cierto, porque todo ser humano tiene el derecho de tener un mejor destino, y si ve que en su país se cierra y se cierra y se cierra tanto la brecha, pues tiene también derecho a irse. Hay otros jóvenes que están aquí, que continúan luchando, sobre todo quienes están todavía cursando sus estudios universitarios, como es el caso de nuestro invitado de hoy, Miguel García, quien es estudiante de Economía en la Universidad Central de Venezuela. No obstante, él, paralelamente a esa carrera, está participando activamente en un partido de tradición como lo es COPEI. Me gustaría saber qué busca Miguel en COPEI. Mira, este gobierno ha tratado de inhibir la participación de los jóvenes en la política. Un ejemplo de ello es que los centros estudiantiles de los liceos, eso ha desaparecido, y las representaciones estudiantiles le han dado menos importancia. Nosotros como jóvenes... Hay muchos que dicen tú lo contrario, que por el contrario Hugo Chávez politizó al país. Mira, yo no estoy de acuerdo con ese criterio, porque en nosotros los jóvenes se ha mostrado esa apatía. Ustedes que tienen hijos, que nos están viendo, ustedes ven la apatía que tienen los jóvenes ante los problemas económicos, ante los problemas sociales, que simplemente al ver la situación se van del país buscando una salida. Pero ese sentimiento apolítico lo ha creado este gobierno. Jóvenes que nos hemos sumado a los partidos políticos es porque creemos una opción distinta. Yo, en lo personal, me sumé al Partido Social Cristiano porque yo soy un partidario del bien común, soy un partidario de buscar la justicia social, soy un partidario donde tenemos que buscar una solución que ayude a no jugar con la dignidad de las personas. ¿Eres hijo de copellano? No soy hijo de copellano, pero sí he estado muy ligado a gestiones de copellanos que han sido muy buenas en este estado Miranda. O sea, que lo haces de alguna manera también por la filosofía de esta organización política. Claro, la de trabajo y más trabajo. Casi todas las filosofías de los partidos en su esencia son buenas, son positivas. Mira, ¿por qué elegir COPEI? El truco es ponerlo en la práctica. Nosotros, el partido COPEI ha tenido dos gobiernos, que es el de Rafael Caldera y el de Luis Herrera Campi. En el estado Miranda hemos tenido dos gobernadores, Arnaldo Arochi y Enrique Mendoza. Y yo creo que aquí nosotros los mirandinos que me están viendo saben lo que fue una gestión de un social cristiano. Esa filosofía de trabajo es la que queremos retomar y salvar el país de todo este desastre económico. ¿Tú vas a participar en esa contienda interna de COPEI en enero? Si Dios quiere. Si Dios quiere y la Virgen lo permite. Bueno, estamos haciendo un trabajo en todo el estado Miranda. Estamos conformando los distintos equipos, las parroquias políticas, los comités municipales. Estamos buscando todas las personas en cada sector que nos quieran echar una mano. Y bueno, vamos a ver si podemos rescatar a toda nuestra geografía. ¿Tú te sientes con posibilidades de participación dentro de la mesa de la unidad? ¿Sientes que tu voz puede ser escuchada en algún momento? Sí, de hecho, yo participé en el comando para el revocatorio, que nos lo suspendieron. Nosotros hacemos presencia activa en todas las MUD de todos los municipios del estado Miranda. Nosotros tenemos nuestra representación en la MUD del estado Miranda completa. O sea, COPEI en el estado Miranda es no solo que participa, es parte fundamental de la MUD en todos los municipios. La gran mayoría de los secretarios ejecutivos, la gran mayoría de las coordinaciones más importantes de la MU en todo el estado de Miranda la tiene un social cristiano. Y en el caso de la seguridad, sabemos que ahorita está en boga un lamentable suceso, como lo es el caso de la masacre en Miranda, que tiene conmocionada la opinión pública. Tú eres joven, hay quienes aseguran pues que fue simple y llanamente algo que todavía no se define. ¿Qué pasó allí? Hay jóvenes que no aparecen, inclusive declaró una hermana de una de las posibles víctimas que el cadáver que le mostraron no era el de su hermano. O sea, eso está ahorita
también en franca ebullición. En ese sentido, como joven mirandino, que haya sucedido esto precisamente en Miranda, ¿qué lectura le han dado ustedes desde COPEI y desde la juventud de este partido a este hecho que está ebulliendo lamentablemente en la opinión pública mirandina? El 90% de los jóvenes del estado Miranda hemos sido víctimas alguna vez de la inseguridad, ya sea por robo, secuestro, etc. Este gobierno le debemos, uno de los logros que ha tenido esta mal llamada revolución bolivariana, es ubicarnos como el tercer país más violento de todo el mundo. No es posible que en la morgue de Bellomonte se registren más de 50 muertos cada fin de semana y en países o ciudades como Alepo, que están en guerra, se contabilizan unas 60, 50 muertes en 15 días. Y Venezuela no está en guerra y se registran cada fin de semana cientos y cientos de muertes. La inseguridad está totalmente desbordada. Es algo que se ha escapado de las manos y que tenemos que... Aunque aquí en Miranda tenemos un gobernador de oposición. Sí, pero el caso de la gobernación de Miranda, el presupuesto para todas sus funciones no ha sido subsanado de la mejor manera. Han creado una estructura paralela que es la Corporación de Miranda, que un supuesto protector que nadie lo ve, y han acabado con los recursos que son para los mirandinos, lo han despilfarrado y bueno, ahí verán toda la corrupción que hay en ese Corpo Miranda. En un contexto como el que hemos descrito en este espacio, ¿cuál es la posición de la juventud social cristiana para el futuro, para esos jóvenes que estén viendo este programa y que no saben qué hacer con sus vidas en Venezuela? Mira, nosotros necesitamos un nuevo gobierno que fomente la producción nacional, donde todo lo que consumamos sea hecho en Venezuela, donde no dependamos del dólar paralelo o del precio del petróleo para poder importar lo que nosotros consumimos. Nosotros necesitamos un país que fomente el empleo, que fomente la inseguridad, donde los jóvenes no se tengan que ir a otro país a buscar mejores oportunidades, sino que se queden aquí. Eso pasó en Venezuela en los años 70 y 80, donde vinieron todos esos inmigrantes. Volvamos a esa época, volvamos a la época donde el salario nos alcanzaba y el que trabajaba vivía dignamente. Pero ¿cuáles son las propuestas? Porque todos sabemos lo que necesitamos y lo que de paso no tenemos, pero ¿cómo llegar a esa Venezuela? En las casas de estudio, por ejemplo, tú que estás en la Universidad Central de Venezuela, que son las llamadas a generar el conocimiento necesario para darle un vuelco a esto que está pasando en el país. Mira, nosotros necesitamos fomentar la educación. Con la educación tú eliminas la delincuencia, tú preparas el futuro del país. Las casas de estudio para nadie es un secreto que a nivel de liceo, escuela y universidades la educación ha bajado. Este gobierno ha bajado muchísimo la calidad estudiantil. Nosotros necesitamos fortalecer la educación. Una de las propuestas es que el ministro de Educación le apruebe los recursos que necesita la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela está que se cae por falta de recursos. Hay muchos alumnos que vienen del interior del país y no tienen un comedor que funcione, no tienen las facilidades. Un profesor universitario tiene un salario muy por el piso para el tamaño de estudio que tiene. Si en verdad queremos soluciones y queremos propuestas, es mejorar el presupuesto para las universidades y mejorar la educación. Viene diciembre, que es una época donde los venezolanos en líneas generales estamos alegres tratando de sacar todos nuestros recuerdos navideños y hacer el arbolito, el nacimiento, obviamente tratar de hacer las hallacas, los postres. ¿Cómo ves tú la Navidad del pueblo venezolano en este momento, en el 2016? Mira, el venezolano es una persona optimista, no nos vamos a caer a mentiras, como él dice. Una persona optimista que a pesar de las adversidades ve cómo puede solucionar y ver cómo puede en familia, con su mamá, con sus hijos, salir adelante. Yo pienso que ese espíritu Venezuela todavía no lo ha perdido y ese espíritu es el que nos va a hacer pasar una mejor Navidad a pesar del desastre económico que estamos viviendo. Bueno, ya para finalizar, me gustaría, Miguel, tus palabras a la juventud venezolana, a la juventud copellana, de manera muy particular. Bueno, primero saludarlos y segundo, invitarlos a que sigamos en la lucha. Este gobierno ya tiene sus días contados, pero hace falta el trabajo de todos. En todos los municipios del estado de Miranda tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, que ya esto le queda poco, amigos. Miguel García, secretario de Organización de COPEI del estado de Miranda. Muchísimas gracias, Miguel, por esta interesante conversación. No, muchísimas gracias a ti y saludos a todos los que nos están viendo. Todo el éxito. Era Miguel García, secretario de Organización de COPEI del estado de Miranda. Nosotros, por nuestra parte,
Nos despedimos, no sin antes desearles una maravillosa tarde. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Feliz tarde, les dejamos en manos de Xiomara Lugo para el cierre de esta emisión. Maravillosa tarde.